Buenas tardes. Bueno, mis primeras palabras para saludaros en nombre de a todos ustedes y también a Melina, en nombre de la Secretaría General para la Justicia de la Consejería de Justicia e Interior. Y también mis palabras de agradecimiento a la directora de Violencia y Asistencia a Víctimas, Encarnación Aguilar, por haberme permitido participar en esta mesa y compartir este rato con todos ustedes, y sobre todo por mostrar mi agradecimiento personal de Melina por su trabajo y por su impulso en el Consejo Audiovisual de Andalucía para el tratamiento informativo de los procedimientos judiciales. Como ustedes bien saben, durante estos últimos años hemos tenido la responsabilidad, junto con la jurisdicción, de la organización de juicios especialmente problemáticos desde el punto de vista que requerían mucha atención mediática. A título de ejemplo, para ustedes estamos hablando del caso Malaya, Ballena, caso Minutas o casos hechos tan desgraciados como la muerte de la niña Mariluz, o bien tanto los juicios de Marta del Castillo, tanto en el enjuiciamiento de adultos como de menores, o el más reciente del caso Bretón. Pues bien, ahí se planteaba la dificultad de preservar lo que es el derecho a la información, con la idea de tratar de preservar, en todo caso, la tranquilidad y el sosiego necesario para el enjuiciamiento de este tipo de conductas, tanto por los tribunales profesionales y, sobre todo, nos preocupaba en los supuestos tribunales conjurados. Y, al mismo tiempo, garantizar lo que son la atención a las víctimas y, como no, también el derecho a la presunción de inocencia. Bueno, pues Melina, gracias a tu impulso y a la dedicación, al impulso que ha hecho del Consejo Audiovisual, resultó providencial en los albores de lo que es la retransmisión del juicio por la observación de Marta del Castillo, unas recomendaciones que hizo el Consejo Audiovisual que efectivamente pues yo creo que trataron de sosegar un poco las dificultades con que nos encontrábamos. En estas recomendaciones, permítanme citarles algunas de ellas, eran 8 recomendaciones que luego, por cierto, se concretaron, el trabajo siguió, porque un compromiso que asumió el Consejo Audiovisual en una guía del derecho a la información y justicia, guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales, que está a su disposición en la página del Consejo, y aquí tenemos algunos ejemplares para algunos de interés. Pues bien, lo comentaba, algunos de estos temas que se abordaban eran: los medios de comunicación no deben incentivar juicios paralelos usurpando la función de los tribunales de justicia; la información es un derecho, no un espectáculo, y no es un instrumento al servicio del entretenimiento; los medios de comunicación están obligados a rectificar inmediatamente cualquier información errónea; no es ético que mientras se celebra el juicio oral se cuenten los programas con la participación de testigos o peritos que participan en el proceso; cuando se juzgan públicamente delitos contra la libertad sexual, debe ponerse en primer lugar la necesidad de salvaguardar los derechos al honor, la intimidad y la dignidad de la víctima; los acusados son inocentes mientras que los tribunales de justicia no determinen lo contrario; los medios deben de preservar el derecho al honor, la intimidad y la dignidad de los testigos; y los menores que pueden intervenir como testigos están especialmente protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Bien, estas recomendaciones nos fueron de extraordinaria utilidad para ese trabajo que creo que hemos ido aprendiendo, y creo que cada vez lo vamos haciendo mejor, de abordar efectivamente estos juicios que requieren una demanda, una atención mediática. Y todo ello, pues gracias efectivamente al impulso de Melina. Melina, licenciada en Derecho, es doctora en Ciencias de la Comunicación y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, precisamente el Departamento de Comunicación Audiovisual. Actualmente, como ya he indicado, es presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía desde marzo de 2011. Tiene una dilatada trayectoria en el servicio público, en el servicio a los demás, desde sus responsabilidades políticas como senadora en la provincia de Málaga desde el 2004, su participación tanto en la Comisión Constitucional, viceportavoz de la Comisión Mixta del Consejo Senado y portavoz de los asuntos relacionados con la comunicación. Ha hecho una extraordinaria labor como ponente en proyectos legislativos tan importantes como la Ley de Creación de la nueva Corporación de Radiotelevisión Española, la Ley de la Publicidad Institucional, la Ley de Financiación de la Televisión Pública y la Ley General de Comunicación Audiovisual. Ha sido miembro del Consejo de Radiotelevisión Andaluza y también ha sido delegada de Cultura y dedicada al ejercicio de la policía. Son también relevantes sus publicaciones, entre otras, Canal Sur, una televisión regional en Europa o entidades regionales y locales en el área de la comunicación internacional. Y dado que es su condición de experta en temas de contenido audiovisual, ha participado en numerosos debates e impartido conferencias. Y una de ellas va a ser la que ustedes nos van a impartir el día de hoy. Bueno, yo sin más, reiterarte mi agradecimiento personal. Tenía muchas ganas, efectivamente, de decírtelo, porque fueron momentos un poco complicados para nosotros y, efectivamente, pues el impulso y el apoyo institucional del Consejo Audiovisual
fue importante para nosotros. Sin más, pues te dejo con este auditorio que merece que efectivamente le contemos lo que sabemos y con muchas gracias. Bueno, gracias evidentemente a ti por tus amables palabras. Todo lo que ha dicho de esa presentación lo que viene a denotar es que una va teniendo ya una edad y que efectivamente he tenido algunas responsabilidades que me han llenado, realmente me han llenado de satisfacción en mi desarrollo personal y profesional. Y, como no, en primer lugar, darle las gracias a la Consejería de Justicia e Interior y a la Dirección General de Violencia de Género y Atención a las Víctimas de la Junta de Andalucía. Las gracias por esta invitación a participar en este congreso, porque estoy segura de que todas las cuestiones que se van a abordar en estas 2 jornadas del congreso incidirán de forma muy satisfactoria para seguir avanzando entre todos, entre todas, en la igualdad de género y muy especialmente en combatir estas agresiones contra las mujeres y sus terribles consecuencias que tienen. Yo creo que se preguntarán, en alguna medida, se preguntarán qué hace o qué pinta el Consejo Audiovisual de Andalucía hoy aquí en esta jornada. Y el motivo es que el motivo principal es la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Al Consejo Audiovisual nos encomienda la adopción de las medidas necesarias sobre los medios audiovisuales para que traten y reflejen esa lacra social en toda su complejidad. Además, esta ley recomienda a los medios de comunicación promover los mecanismos de autorregulación que garanticen la adecuada difusión de las informaciones relativas a la violencia machista, de acuerdo con los principios de ética periodística. También es nuestra obligación favorecer la difusión de información sobre la protección a las mujeres, sobre los recursos que están a su disposición, de ellas, así como de las campañas de sensibilización y hacerlo en diferentes horarios para que pueda ser vista por toda la población. Pues bien, en este contexto, el Consejo Audiovisual es el garante para que se cumplan estos mandatos que dicta la ley a los medios y además nos habilita para asegurar que esto no se difunda, para que los medios no difundan contenido, no emitan espacio o publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria, estereotipada o que justifique, banalice o incite a la violencia de género, a la violencia en general y a la violencia de género muy particularmente. Se trata de una lucha que en nuestro caso se realiza en un sector en el que el desarrollo tecnológico, como lo habrán visto ustedes a lo largo de esta mañana y lo verán a lo largo del resto de la jornada, ha tenido un enorme peso. La población puede disponer de la información de forma inmediata y a través de numerosos soportes. En este escenario, el legislador va un paso por detrás de la vanguardia tecnológica, lo que pone en riesgo la adecuada defensa de los derechos de la ciudadanía en el marco de los medios de comunicación. De ahí las reiteradas reclamaciones que desde el Consejo venimos apelando para que en Andalucía se dote de una ley audiovisual propia con el objetivo de desempeñar correctamente nuestras funciones y, entre ellas, de una manera muy especial, la de velar por un correcto tratamiento informativo de la violencia de género. Quiero, en primer lugar, aludir a unos hechos relevantes. Un día como hoy, como estoy segura que todos ustedes sabrán, en 1960, fueron asesinadas en la República Dominicana las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, mujeres ilustradas que mostraron interés por el estudio desde muy jóvenes y que tuvieron la gallardía de plantarle cara a la dictadura de Trujillo. Lo pagaron caro. Pero más de medio siglo después, en Pakistán, un miembro de un grupo terrorista vinculado a los talibanes abordó el autobús escolar en el que viajaba una niña de 11 años junto a sus compañeros. Disparó a la pequeña, como saben, con un fusil, haciendo blanco en la cabeza y en el cuello. Una operación quirúrgica salvó su vida entonces, pero un portavoz del grupo terrorista afirmó que intentarían matarla de nuevo. Pero esto no asustó a Malala, que el pasado miércoles, como saben, recogió en Estrasburgo el premio Sájarov
a la libertad de conciencia 2013, en reconocimiento de su defensa del derecho de las niñas a ser educadas. Ambos casos encierran lo mejor y lo peor de nuestra historia. Por un lado, la voluntad firme de las mujeres fuertes dispuestas a aprender, a crecer, a hacer de este mundo un mundo más libre. Y por otro, la brutalidad que las detiene en seco, la vergüenza de una violencia ancestral con raíces muy profundas. La esperanza se bate con el horror que se perpetúa en el tiempo y que cuestiona el viejo sueño de progreso que acompaña al ser humano casi desde sus orígenes. Ha pasado más de medio siglo y, por desgracia, aún no hemos logrado convivir de una forma igualitaria. Aún hay mujeres que pagan con su vida el pecado de ser mujer. Aún persiste un tumor que pudre los tétanos de nuestra sociedad, la violencia machista y su onda expansiva, el miedo. Y donde hay miedo no hay libertad. Sí, también en España hay miedo. No hace falta buscar en el Caribe o en el Pakistán. En Pakistán nuestra sociedad está aquejada de esa enfermedad y los medios de comunicación juegan, sin duda, un importantísimo papel. Estos tienen una reconocida misión formativa y a ella apelamos una y otra vez desde el Consejo Audiovisual, desde distintos planos de nuestras actuaciones. Precisamente fueron los medios de comunicación los testigos de un hecho que, en mi opinión y en opinión de muchos expertos, despertó uno de los mayores rechazos sociales contra el maltrato machista. Sucedió en 1997, en unos momentos donde la sociedad no estaba todavía suficientemente sensibilizada con esta cuestión. Me refiero a Ana Orantes, que acudió a un programa de Canal Sur Televisión para relatar el infierno que vivía, un dramático testimonio, absolutamente dramático testimonio televisivo de los malos tratos sufridos durante 40 años. Una mujer humilde de un pueblo granadino. Como saben, a los pocos días su exmarido acabó con su vida. Me permito, con la congoja que sigue dándome ver estas imágenes, recordar un fragmento de las mismas. En octubre de 1997 murió asesinada doña Ana Orantes. La mató su marido, José Parejo, después de que ella hubiera denunciado el maltrato en Canal Sur. Si estaba la silla aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar. Avisa, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así hace 40 años, yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía donde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y otro en medio. Yo le tenía miedo, yo le tenía horror, yo era pensar de que eran las 10 de la noche, las 9 de la noche, y no había venido de trabajar que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. El asesinato de Ana Orantes marcó un antes y un después en el tratamiento social de los malos tratos y fue el detonante para que el gobierno anunciase la reforma del Código Penal en materia de violencia doméstica e instase a las víctimas a denunciar. José Parejo fue condenado a 17 años de cárcel y murió en prisión. La repercusión de este crimen machista fue enorme debido a la crudeza de su testimonio televisivo en el que seguramente muchas mujeres se vieron identificadas y tantas otras personas reconocieron esta situación como algo común, no como un suceso aislado. Supuso, como hemos dicho, hemos visto en el vídeo, un antes y un después en la concienciación social sobre este problema generalizado y nos da una medición del rol que pueden desempeñar los medios de comunicación, que han desempeñado y que deben desempeñar,
los medios de comunicación, como decía, y de la influencia que estos ejercen sobre la sociedad y sobre la opinión de la ciudadanía. Otro suceso que indudablemente recordarán y que tuvo también gran repercusión mediática fue el asesinato de una menor en el Salobral, en Albacete. Este crimen de violencia de género se produjo en octubre del año pasado y también conmocionó a la opinión pública. Con 13 años, la menor asesinada se convirtió desgraciadamente en la víctima de violencia machista más joven del país. La edad de su agresor, 39 años, suscitó una gran controversia sobre la consideración jurídica que en nuestra legislación tienen las relaciones sentimentales o sexuales entre menores y adultos. Como consecuencia del interés suscitado en los medios de comunicación, el Consejo Audiovisual decidió examinar el tratamiento televisivo del caso, haciendo un análisis cualitativo de este caso. Se analizaron 67 horas de programación de un total de 40 programas, 25 informativos y 15 magazines. Constatamos que algunos programas televisivos vulneraron derechos fundamentales de la víctima y su familia. Se explotó impunemente su sufrimiento con fines comerciales, bajo el pretexto de satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía. Se difundieron rumores y conjeturas sobre la vida íntima de las personas implicadas directa o indirectamente, desprotegidas e indefensas frente a comportamientos mediáticos abusivos, que, por otra parte, difícilmente pueden ampararse en el derecho a la libertad de información y de expresión. Se vertieron informaciones y afirmaciones que, como podrán comprobar ahora en el siguiente vídeo, de poco o nada sirven para sensibilizar o promocionar la lucha contra la violencia machista. El despecho. Esa parece la causa de los 3 tiros que le pegó Juan Carlos Almudena, de tan solo 13 años. Ambos compartían la afición por la ropa siniestra y el gusto por la música heavy. Ella llegó a declarar en Facebook su amor por él. Ya, no existe ningún José, quieras o no, sigo amando a Juan Carlos Alfaro Aparicio. De hecho, tan enamorada estaba que solía escaparse por las noches para ver a Juan Carlos. Una relación que no contaba con la aprobación ni de su abuela ni de su madre, quienes habían puesto varias denuncias ante la policía. Así lo reconoce también la madre del francotirador. Su madre y su abuela son las que han impedido esta relación. Cada vez que lo veían le paraban y le insultaban, le abollaron el coche, lo denunciaron hasta 6 veces. Entonces debieron de dejarlo, así a buscarla al colegio, a esperarla debajo de su casa. Estaba totalmente desquiciado y no siempre iba de buen plan. A veces la llamaba puta y zorra delante de sus compañeros de colegio. Así lo cuenta una amiga de la familia. La teñida de sangre desde hace apenas una semana está dividida en 2 bandos, porque hay gente que considera que Juan Carlos también es una víctima al haber sufrido muchas presiones por su relación con la menor, lo que le llevó a cometer un crimen pasional, una locura de amor, es lo que consideran muchos. Escuchen la opinión del tío del asesino. Él la quería y ella lo quería a él, y punto. Y si los padres se metieron por el medio, los chiquillos estaban tratando de separarlos como se querían, pues se buscaban. Como se querían, se buscaban. A Juan Carlos no le ha pasado ni más ni menos, a que se han denunciado y le han hecho la vida imposible que salga con la chica, y ha ocurrido, eso ha sido un desenlace de amor, y punto. Almudena se convirtió en una auténtica obsesión para Juan Carlos, y lo era desde hace tiempo, desde que la pequeña tenía tan solo 11 años. Para Juan Carlos esta niña era la ilusión de su vida, y comentaba entre sus más cercanos que con ella le había tocado la lotería. Además que la tía quería estar con él. Sí. Pero en este último mes así se dio cuenta de que no podía, que ya la fue olvidando, por así decirlo. ¿Y ella insistía? Sí, insistía, y la madre, nada más que en deberle insistirle a ella, de la ira para cargarla contra él, contra Fraguer. Le metieron mucha presión. Le metieron mucha caña, ¿sabes? Bueno, es una pena que no oigan ustedes a este señor que dice que realmente no era un criminal, que aquello no... el testimonio de... Bueno, pues seguimos. Como ven, el comportamiento de los magazines, de las televisiones privadas, fue totalmente contrario a las pautas recomendadas para abordar la violencia de género.
Se recurrió, en todos los análisis que hicimos, se recurrió a actores ocasionales, a allegados, a testigos o vecinos de la víctima como primera fuente para ilustrar o explicar la noticia. La mayor parte de las televisiones analizadas se convirtieron en portavoces de la familia del asesino confeso y de sus interpretaciones sobre lo sucedido. Difundieron la imagen de la menor sin pincelar, información sobre su vida privada, no siempre contrastada, así como opiniones y juicios negativos, consiguiendo centrar el debate sobre las circunstancias personales de la menor y de su familia. Los resultados de este informe fueron altamente preocupantes y incluso a nosotros nos impactó de tal manera que lo remitimos al Parlamento de la Nación, al Parlamento andaluz, al tiempo que solicitamos que se abriera un debate serio sobre cómo deben los medios tratar este tipo de sucesos ante los graves incumplimientos detectados. Estamos volviendo, como han visto ustedes, a la idea del crimen pasional, de los celos, del asesinato por amor y de la culpabilidad de ella porque lo volvía loco. En definitiva, todas ellas excusas para justificar unos crímenes que efectivamente no tienen sin justificación alguna. Por todo esto que les estoy diciendo, este es el tercer año que el Consejo realiza el seguimiento específico del tratamiento que los medios de comunicación hacen en las televisiones de la violencia de género. Y en concreto lo hemos hecho, porque tenemos que acotar el campo de investigación, lo hemos hecho sobre las televisiones públicas andaluzas. Quiero decirles que si eso lo hacen las públicas andaluzas, pueden ustedes después extrapolar al resto de las televisiones. Los datos que a continuación les voy a presentar corresponden al año 2012, al último año. Para la elaboración, algunos datos técnicos. Para la elaboración de este documento, se analizaron aquí, el informe está también en la página web del Consejo y lo tienen ustedes a disposición, el informe completo. Para la elaboración de este documento, como les digo, se analizaron 3.200 horas de informativos y más de 140.200 noticias emitidas el pasado año. Las televisiones analizadas fueron las desconexiones andaluzas de Televisión Española 1, los 2 canales que había en este momento hasta octubre de la RTVA, incluidas sus 8 desconexiones provinciales y en 10 televisiones municipales: Fuengirola, Giralda Digital, Huelva, Interalmería, Onda Azul, Onda Cádiz, Onda Jaén, Onda Jerez, Telemotril y TG7 de Granada. Del análisis realizado, el Consejo ha detectado algunos síntomas o derivas informativas que requieren de cierta reflexión por parte de los profesionales de la información, los empresarios y todos los agentes que están en torno al sector audiovisual. En primer lugar, existe una preocupante pérdida de pulso en la relevancia informativa que se otorga al maltrato machista en nuestras televisiones. En concreto, en el año 2012 ha habido un importante descenso del número de noticias con relación al año 2010, lo que significa que si ese año el porcentaje de noticias relacionadas con la violencia de género con respecto al total fue de un 1,17%, ese porcentaje se vio mermado el pasado ejercicio hasta quedar en un 0,7%. En los 2 últimos años, el número de noticias de violencia de género ha descendido un 15%. Un dato inquietante, si bien solo teníamos que precisar que durante el año 2012 se registraron menos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas que el año anterior. Asimismo, la irrupción de otros asuntos en la agenda informativa, como la crisis económica, el desempleo, las medidas de ajuste o las elecciones autonómicas, desplazaron en 2012 la presencia de las noticias sobre la violencia de género respecto de ejercicios anteriores, al situarse en el 7º tema en importancia frente al 3er lugar que tenía en el año 2010. El Consejo de Audiovisual de Andalucía ha valorado positivamente en años anteriores la tendencia de las televisiones públicas a dar relevancia en su parrilla informativa a la violencia de género, sobre todo cuando se informa desde el punto de las víctimas y se informa con rigor. Sin embargo, no solo hay menos noticias sobre violencia de género, sino que estas informaciones están perdiendo puestos en las escaletas de los informativos y cada vez
se relegan a posiciones secundarias. En el año 2012, el 25% de las informaciones sobre violencia de género se emitió como primera, segunda o tercera noticia. En el año 2011, la cifra era del 40%. Hay que precisar que parte de este brusco descenso podría estar causado por la notable bajada, un 50%, que registró el número de víctimas mortales en Andalucía el pasado año. Máxime si tenemos en cuenta que el 61% de las noticias sobre violencia de género que abre los informativos está relacionado con asesinatos. Esta pérdida de tensión informativa también se refleja en el periodo en que se ofrece. En años anteriores había dos picos que coincidían con el 8 de marzo y con el 25 de noviembre. Sin embargo, ahora hay un solo pico, y el 44% de las noticias están relacionadas con la celebración del Día de la Violencia de Género que hoy nos ocupa. Cada vez, perdónenme, que bebo un poco de agua. Cada vez hay menos noticias, están más relegadas y, además, duran menos. Las noticias sobre violencia de género son un 22% más breves que otras informaciones. Como media, una noticia en un informativo de televisión dura 83 segundos. Sin embargo, las informaciones que hablan sobre violencia de género duran una media de 65 y las noticias que informan de episodios concretos de violencia de género está en 46 segundos. Dato este último muy preocupante, sobre todo cuando se está recomendando a los periodistas que en este tipo de noticias se realice una labor pedagógica, lo que con esta duración resulta verdaderamente difícil, por no decir imposible. Como ya ha señalado el Consejo en sus recomendaciones, la violencia de género debe presentarse siempre como un proceso progresivo que lleva desde el insulto y un primer golpe hasta el homicidio o asesinato. Esto no significa que todos los casos recorran el mismo camino, pero sí que todos los que llegan a una agresión grave lo han recorrido. Todos sabemos que existe una bolsa de malos tratos que no aflora, como demuestra la inexistencia de denuncia previa en la mayor parte de las agresiones mortales. Por eso es importante aportar a las víctimas vías de comunicación, puntos de contacto para poder salir del infierno en el que viven. En este informe, por primera vez, se analiza si de manera verbal o en pantalla se difunde algún teléfono de atención a las víctimas en aquellas informaciones relacionadas con episodios de violencia de género. En concreto, se analizaron 385 noticias y el resultado es que el teléfono se ofrece en una media del 22%. Esto es un acuerdo que se llegó, un acuerdo de autorregulación que se firmó por todas las televisiones de España. Y además es un acuerdo que no tiene costes económicos. Luego, el incumplimiento se debe más a una desidia que no a una cuestión económica o una cuestión de otro tipo. Es decir, como ven ustedes los datos, la RTVA informa del número 900, 200, 999 en un 13% de las piezas. Televisión Española informa del 016 en un 15%. Y de las 22 informaciones de las televisiones locales estudiadas, solo en una se ofreció el teléfono 016. Fue Onda Jerez. Quiero hacer una puntualización respecto al teléfono de atención a las víctimas. Desde el Consejo, nuestro punto de vista es absolutamente, no entramos en ningún tipo de valoración de otro tipo. Hacemos una valoración absolutamente de algo efectivo de un punto de vista de la comunicación. Quien esté viendo Telecinco, quien esté viendo Canal Sur, quien esté viendo cualquier televisión, nosotros hacemos o consideramos adecuada, no consideramos adecuada la coexistencia de dos números de teléfono. Como podéis comprobar, tenemos un 900 de atención a la mujer, que es del Instituto Andaluz de la Mujer, del IAM,
y otro nacional, que es el 016. Pero desde el punto de vista de, ya les digo, si entrar en valorar las características de cada servicio, consideramos más apropiada la utilización en los medios de comunicación del 016, básicamente por la facilidad de memorización y por equiparación con el resto del territorio nacional, y porque cuando se está viendo una televisión u otra, porque por trabajo tengo que ver muchas veces varias televisiones, alguna información o cualquier otro tema, claro, sorprende que si estás viendo Telecinco, pues te dan un teléfono, si estás viendo Canal Sur te da otro. Es decir, es una recomendación desde el punto de vista absolutamente, como les digo, desde el punto de vista de la facilidad de memorización y de equipararnos con el teléfono nacional. Ya trasladamos esta recomendación, he trasladado esta recomendación al Grupo de Trabajo para la Revisión de la Situación y Medidas para la Promoción de la Igualdad de Género y contra la Violencia de Género de Andalucía, creado en el seno de la Comisión en el Parlamento de Andalucía, creado en la Comisión de Igualdad, Salud y Asuntos Sociales. Otra de Igualdad, Salud y Asuntos Sociales. Políticas Sociales, perdón. Políticas Sociales. Perfecto, gracias. Bueno, le hemos trasladado porque nos pidieron también que hiciéramos una serie de observaciones sobre cómo se podía mejorar las leyes que afectan a la igualdad y a la violencia de género. Otra de las prácticas detectadas y denunciadas por el Consejo Audiovisual de 2010 y que prevalece en el estudio del 2012 es el recurso a actores ocasionales. Esto le llamamos nosotros a los actores que pasan por la puerta, al vecino, a una persona que pasa por la puerta. Allegados, testigos, vecinos de la víctima. El recurso a este tipo de actores ocasionales como primera fuente para ilustrar o explicar las noticias sobre casos de agresiones machistas. Este es un recurso fácil y barato. Recurso derivado de la inmediatez que requiere actualmente la información y que normalmente tan solo aporta morbo y espectacularización de los hechos narrados. Estas fuentes no cualificadas representan el 31% del tiempo de voz en el informativo de la RTVA y el 25% en las noticias de la 1 de Televisión Española. En contraposición a estos porcentajes, las voces expertas, personal médico, psicólogos, forenses, juristas o de servicios sociales, acapararon el 9,5% del tiempo de palabra en los informativos de Canal Sur y el 3,6% en Televisión Española. En todo caso, su relevancia está por detrás de los ya mencionados actores ocasionales y de los representantes institucionales que, en suma, copan la mitad del tiempo de voz. Como conocen, como sabrán, los testimonios y declaraciones de personas expertas en las informaciones sobre violencia de género proporcionan otra dimensión del relato acorde con la proporción real del problema y contribuyen, además, a ayudar a las víctimas. Otro aspecto a destacar de este informe es una escasa presencia de responsables de la Administración de Justicia, solo relevante en los informativos autonómicos de la RTVA. Del mismo modo, se detecta una ausencia absoluta de voces del ámbito religioso. Paradójicamente, encontramos a la Iglesia muy presente en otros debates como en la educación y en otras cuestiones que, en mi opinión, se escapan de su campo de acción. Nos resulta cuanto menos extraño la inexistencia de rechazo de la violencia de género por parte de las autoridades religiosas. En los telenoticiarios regionales resulta asimismo significativa la ausencia de portavoces de los partidos políticos, que como promedio ocupan el tercer lugar en volumen de intervenciones en el resto de las noticias. También me gustaría subrayar que la presencia de testimonios masculinos en este tipo de informaciones es cada vez menor. Si en el 2011 se situaron en el 35% de las voces, en el año 2012 este porcentaje descendió al 25%. Esta deriva fomenta la impresión de que la violencia de género es un problema solo de las mujeres, circunstancia que se ve reforzada si se atiende al mensaje de las campañas institucionales difundidas por los medios, enfocadas casi exclusivamente a la mujer como víctima. La excepción a este caso se encuentra en la 1, donde el 45% de los testimonios fueron
mujeres y el 55% fueron hombres. La invisibilidad de testimonios masculinos en la información sobre violencia de género contrasta con lo que ocurre en el resto de noticias, caracterizadas por la infrarrepresentación de las mujeres para explicar o describir los asuntos de actualidad relacionados con la economía, la ciencia, el empleo, el deporte. A todo esto hay que añadir que la gente joven no está vacunada contra este virus. Es más, se producen repuntes en ciertas estadísticas que no resultan especialmente halagüeños de cara a un futuro a medio y largo plazo. 6 de cada 10 chicas reconocen, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, recibir mensajes con insultos de sus parejas, exparejas o amigos de su entorno. En este sentido, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acaba de anunciar que reforzará su programa de atención psicológica a las mujeres menores de edad víctimas de violencia de género, dirigido a adolescentes entre 14 y 17 años, ante el aumento de casos detectados entre las mujeres jóvenes. En lo que va de año, el 30% de las víctimas mortales de violencia machista en Andalucía han sido menores de 30 años. Desde 2009 se detecta un progresivo aumento de víctimas mortales en los tramos de edad de menos de 20 años y de 21 a 30 años. Ya he comentado que el Consejo Audiovisual de Andalucía ha puesto de manifiesto en sus informes y decisiones que los medios de comunicación y la publicidad son instrumentos estratégicos para mejorar la información y la sensibilización hacia la violencia de género, así como para conseguir un cambio en el modelo de relación social entre hombres y mujeres que permita consolidar la igualdad. Lo mismo opina el 95% de la población, que considera a los medios como un vehículo de información fundamental sobre la violencia de género. Además, el 85% de la ciudadanía conoce este problema a través de la televisión y de la radio. Estos datos, extraídos del cuarto informe anual del Observatorio Estatal de Violencia de Género, constatan el papel fundamental de los medios a la hora de concienciar a la sociedad sobre la profundidad y complejidad de este problema social. A pesar de todo lo expuesto, desde el Consejo Audiovisual nos negamos en rotundo a fomentar cualquier tipo de derrotismo en esta lucha que a todos nos afecta. Aunque haya caído a un 7º puesto, la violencia de género sigue teniendo una relevancia informativa relativamente importante. Lo prioritario es poner freno a esa tendencia a la baja, reflexionando conjuntamente sobre por qué se están produciendo estos retrocesos, perdónenme. ¿Por qué ha disminuido durante los últimos años la tensión informativa con respecto a la violencia de género? Podríamos empezar, por ejemplo, incitando a los medios a realizar un esfuerzo para informar sobre el teléfono 016. Desde luego, desde el Consejo lo estamos haciendo y en breve vamos a firmar un convenio, una vez más, un convenio de autorregulación para pedirle a los operadores que informen sobre el teléfono de ayuda a la víctima. Hay que dar pasos concretos y factibles que nos ayuden a confiar en que podemos ganar esta guerra, aunque irremediablemente se pierdan dolorosas batallas individuales. Cabe también reiterar, una vez más, la revisión del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia del año 2004, dado el aumento en un 30% de denuncias relacionadas con menores de edad, comprobándose que estos menores, educados en igualdad, reproducen modelos y conductas machistas y violentos que se emiten en programas de televisión. El Consejo viene reclamando la actualización de los criterios orientadores por los que se califican los contenidos en función de las edades a las que están dirigidos, sobre todo teniendo en cuenta lo dispuesto en las leyes de igualdad y violencia de género que son posteriores a la aprobación de este código. Además, la Ley General de Comunicación Audiovisual ha añadido, junto a la pornografía y a la violencia gratuita, la prohibición de emitir en abierto programas que incluyan escenas de maltrato o violencia de género,
una prohibición legal, pero que todavía no se está materializando en muchos casos, dado que a nivel nacional carecemos de una autoridad audiovisual independiente como la que sí tiene Andalucía. También tengo que decir que la tiene Cataluña, son las dos únicas comunidades que cuentan con un órgano de regulación de los medios de comunicación. En este punto quiero que vean un vídeo que luego comentaremos. Y así aprovecho para beber agua. Julia en la Onda, de 4 a 7 en Onda Cero. La noticia más dura, más indignante del día llega desde Tenerife. Es la muerte de una niña de 3 años agredida brutalmente por el novio de su madre. La pequeña permanecía ingresada desde el miércoles y ha fallecido esta noche por las lesiones que presuntamente le produjo el individuo, aunque según el primer análisis médico no hubo abusos sexuales. El presunto agresor ha pasado hoy a disposición judicial para responder de un delito en principio de asesinato. Según la madre de la niña, las lesiones fueron fruto de una caída. ¡Qué espanto! Rafa, buen fin de semana. Igualmente, Julia. Hasta luego. ¡Qué espanto! Hola, buenas tardes. La verdad es que... Es horrible que este desgraciado mate a una niña de 3 años. Es espantoso que una persona... Es un tipo de Madrid, además, ¿eh? Espantoso que una madre... Español, lo digo porque a veces dicen, no, es que nunca se da la nacionalidad. En este caso es un señor español, por lo visto, que vivía en Tenerife. 24 años. La niña llega con quemaduras, con lesiones, con golpes, con parada cardiorrespiratoria. Pero que además la madre de la propia... La que la ha parido, diga, que las lesiones, o sea, que corrobore la... versión y demás cosas, ¿no? Y pensando, realmente este individuo no tiene derecho a la vida. No tiene, no. Vale, que la tenga, porque no hay pena de muerte, pero que la tenga a mala. 17 meses, 7 años. Para mí fue ayer. Lucho cada día por ello. No en la cara. Procuro sacar fuerzas cada día. He vencido muchos los obstáculos, como coger la matrícula de un coche cuando aparco, fijarme si la persona que me sigue lleva gafas o no lleva gafas, hacer notas que todavía llevo en el bolso. Yo recuerdo que me decía la Guardia Civil: cuando terminemos contigo, ningún humano va a creer en ti. Yo entonces no lo comprendía. No comprendí, porque no sabía lo que estaba pasando afuera. Luego lo comprendí. Los medios de comunicación. Bueno, muchas cosas. A insistir que para mí lo terminado, pues, es que todavía estoy pidiendo que alguien me diga un perdón. Algo. Yo sé. Nadie lo puede sentir a menos que haya estado allí inocentemente. Y bueno, gracias. La imagen de Diego Pastrana, detenido y esposado, salió en prácticamente todos los medios de comunicación. Fue acusado inmediatamente por los medios de comunicación de haber abusado y matado a una niña de 3 años, hija de su pareja. Se difundieron los más insignificantes y morbosos detalles de su vida privada. Un día antes del resultado de la autopsia de la pequeña, su rostro fue portada del periódico ABC bajo el titular «La mirada del asesino de una niña de 3 años». Al día siguiente, la autopsia determinó que todo había sido un error en el diagnóstico inicial del hospital. El dictamen fue concluyente. Ni la menor había sufrido abusos sexuales, ni las marcas que presentaba su cuerpo eran producto de la violencia, sino que todo se debía a una caída fortuita. Por otro lado, el daño ya estaba hecho. Lo mismo le ocurrió a Dolores Vázquez, que fue injustamente condenada no solo por el jurado popular que emitió el veredicto, sino por toda una sociedad que durante días había recibido información sobre su vida, carácter, usos, costumbres, tendencias sexuales. Los medios habían informado sobre hechos absolutamente irrelevantes para la resolución del caso,
pero que, sin embargo, sirvieron para que el jurado popular llegase viciado al momento de emitir un veredicto carente de fundamento, preconcebido y aprendido de antemano. Lo cierto es que, como lo han podido ustedes ver, Dolores Vázquez fue durante mucho tiempo el foco de todas las críticas periodísticas. Fue un claro ejemplo de linchamiento social y, sin embargo, cuando se demostró que nada tenía que ver con el dramático suceso por el que había estado 17 meses en prisión, nadie asumió el error. Por todo esto, ante vulneraciones deontológicas como las que les he mostrado, desde el Consejo Audiovisual hemos impulsado, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Colegio de Periodistas de Andalucía, una guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales, publicación que tiene un apartado específico dedicado expresamente al tratamiento de la violencia de género. Aquí tienen ustedes la guía por si luego les facilitaremos también el acceso a través de Internet. En esta guía se describen los conceptos que nuestra legislación, la andaluza y la nacional, ofrece sobre este tipo de violencia y se recomienda extremar el cuidado a la hora de ofrecer la información cuando la víctima de una agresión es una mujer y se ignoran las circunstancias de su muerte. Si bien es cierto que cada vez son menos quienes justifican el ejercicio de un control violento sobre sus parejas, no lo es menos que en amplios sectores de la población se ha terminado por asumir esta forma de violencia como un mal endémico de la sociedad que aparece con cierta periodicidad en los medios de comunicación. No se pueden estandarizar las noticias de crímenes de violencia de género como si se rellenase una plantilla. Sin darnos apenas cuenta, se va extendiendo una cierta resignación, una especie de fatalismo colectivo que parece decirnos que, hagamos lo que hagamos, las mujeres seguirán sufriendo la violencia de sus parejas o exparejas, desde los primeros insultos y amenazas a los brutales asesinatos que saltan cada semana a los informativos nacionales. Debemos negarnos rotundamente, no podemos caer en esa fatídica rutina, porque el precio de nuestra indiferencia es demasiado caro. Además, nadie está libre por completo de esa plaga, pues no solo nos atañe por una simple solidaridad de especie, sino que ninguno de nosotros está blindado por completo contra ella y puede sacudir nuestro entorno más íntimo o cercano cuando menos lo esperemos. Tengamos presente que una de las características de ese mal es que a menudo discurre subterráneo, clandestino, solo visible en el corazón aterrado de las mujeres y menores que lo padecen. De la misma manera, la misma forma que no solo educa la escuela, sino que la formación de un ciudadano corresponde también a la familia, a los medios y al conjunto, en fin, de la sociedad, tampoco podemos dejar la lucha contra la violencia de género exclusivamente en manos de la Administración o de los jueces. Mientras no comprendamos que esto es un problema de todos y que todos tenemos que contribuir a su erradicación, la solución seguirá siendo una utopía. Los órganos reguladores, como el Consejo Audiovisual de Andalucía, seguiremos trabajando para que una problemática tan grave sea tratada adecuadamente por televisiones y radios y, por supuesto, esto lo damos por supuesto, pero demos un paso más y desterremos el machismo del que se nutre la violencia contra las mujeres. Hagamos que en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra casa, se respire un saludable aire de igualdad. Los medios, al fin y al cabo, reflejan lo que una sociedad es, cuáles son sus valores y su realidad. Por eso, hoy más que nunca, son necesarios unos medios públicos fuertes que traten y reflejen la violencia de género en toda su complejidad. Solo si nos rebelamos como una sola voz contra la macabra cadencia de los asesinatos de género, podremos algún día ver los informativos de cada semana sin sentir el dolor y la vergüenza de un fracaso imperdonable. Solo así habrá esperanza, no solo para las víctimas, sino para nosotros mismos, nosotras mismas, como sociedad. Muchísimas gracias.